se abre ese espacio para poder modificar. Y ahí cuando existe el libre albedrío. Lo cierto es que todo eso, todas esas capacidades no fueron tan importantes para ti. Había un interés aún mayor. Y aunque no lo quieras reconocer, eres un ser espiritual. Eres un ser de luz, aunque estés cargando con esa oscuridad. Existen muchos que llegaron a esta tierra partiendo de las primeras civilizaciones a prueba. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Barrera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Seguimos con este kit de información existencial y hoy vamos a ir aún más profundo sobre este tema. Y vamos a hablar sobre algo que llamamos alma. ¿Qué es el alma? El alma es la llama interna que registra cada hecho emocional de nuestra vida y de nuestras vidas. Es como si fuera una bóveda llena de información emocional que luego se traspasa a tu espíritu como parte de tu sabiduría. Todo lo que hemos aprendido en todas nuestras vidas lo registra nuestra alma de manera emocional. Los recuerdos tienen esa connotación emocional. Si tú te pones a ver una fotografía, por ejemplo, y ya pasó, cuando tú ves esa fotografía, obviamente está ese recuerdo en tu memoria, en tu cerebro. Pero eso que te hace sentir esa fotografía, eso lo tiene tu alma. Tu alma registra esa parte emocional. ¿En qué influye tu alma a tu vida? Pues influye mucho, porque si nosotros no tuviéramos alma, no pudiéramos sentir en su mayor expresión. ¿Y a qué me refiero con esto? Las plantas y los insectos tienen algo que llamamos esencia. La esencia es el núcleo de toda existencia. Los chamanes nos dicen que existe un alma en el bosque, que los árboles tienen alma, y en realidad no es que tengan alma, tienen esencia. Y en base a esa esencia es donde uno se puede comunicar con los árboles, con las plantas, con los insectos. Solamente sintiendo, desde ahí empieza la base del sentir, de esa conexión. Después de la esencia empieza a conformarse lo que llamamos alma. Y la clave está ahí. La clave para poder trabajar en tu interior está precisamente en tu alma. Por eso influye en tu vida. Existe un orden para trabajar tu interior. Primero están tus emociones y luego tus pensamientos. No sé si habrán escuchado sobre la programación lingüística o la biodecodificación. No se puede trabajar tan finamente con ello sin antes haber trabajado tus emociones. ¿Por qué? Porque al comprender que cada emoción está guardada dentro de ti y está ligada a un recuerdo, si nosotros podemos sanar ese recuerdo, sanar esa emoción, tú eres capaz de modificar esto, de modificar un patrón conductual. Y ahí es cuando se te hace mucho más fácil trabajar con decretos y afirmaciones. Mucha gente me dice, oye, hago afirmaciones o decretos, pero no funcionan como yo lo quisiera. Claro, no funcionan porque hay muchas emociones que están ahí poniendo barreras, obstaculizando el paso a poder cambiar esa programación mental. Cuando sanamos esas emociones, se abre ese espacio para poder modificar. Y ahí cuando existe el libre albedrío, ahí es cuando podemos cambiar cosas a nuestro alrededor, cambiar nuestra propia realidad. Teniendo claro esto, ya podemos saber de qué se compone nuestra alma. Nuestra alma, como les dije, el núcleo es la esencia. Después de la esencia vienen los elementos, los 5 elementos: el agua, el fuego, la tierra, el aire y el éter, que también se cuentan. Y el éter es la esencia, es el núcleo. El alma es como una cebolla, se compone de muchas capas. Su parte interior es lo que acabo de poder comentarles. Dentro de esos elementos que conforman el alma, hay uno que sobresale, y estamos hablando de los 4 elementos: agua, fuego, tierra o aire. Uno es el que sobresale en cada reencarnación. Y eso a ti, ¿de qué me sirve saber ese elemento? Bueno, nos ayuda a poder reconocer una capacidad que tiene tu alma en tu vida presente. ¿Te gustaría conocerlos? Vamos para allá. Como les comenté, el alma tiene estos 4 elementos que pueden sobresalir en cada reencarnación. Miremos esto como si fueran esferas. Entonces están las 4 esferas aquí y al centro está la esfera del éter, ¿cierto? El 5º elemento. Pero dentro de estos 4 hay uno que sobresale en cada reencarnación. ¿Cómo puedo reconocer esto? Porque no tiene que ver con la astrología, no tiene que ver con signos zodiacales. Esto es algo que tú tienes que reconocer en el momento que yo te lo empiece a explicar. Entonces, ¿cómo reconozco la capacidad de mi alma? Tienes que aprender a saber sobre tus elementos. Vamos con el primero, los fuegos. Los fuegos son aquellas personas que enfrentan sus desafíos, son emocionalmente fuertes y protectores, viviendo su vida con pasión. Su capacidad es que poseen habilidades que pueden ayudarles a trabajar energéticamente con la imposición de manos o cualquier técnica energética, liberación emocional y trabajos que involucren el desarrollo personal y espiritual de forma grupal o personal. El desafío de los fuegos es controlar su ego y su orgullo. Después están los aguas. Los aguas
Son aquellas personas que son muy emocionales y empatizan fácilmente con el resto de las personas. Su capacidad es que poseen habilidades que pueden ayudarles a trabajar directamente con la sanación emocional, tratando temas como la tanatología, terapia de pareja, cristaloterapia. Su enfoque puede ser grupal o personal. Y el desafío es aprender a poner límites y a cuidarse de no absorber la energía de los demás. Después están los tierra, son aquellas personas que les cuesta aceptar o son menos flexibles a los cambios, son arraigados a sus raíces e insistentes por naturaleza. Les cuesta adaptarse a los cambios, pero su capacidad es que poseen habilidades que pueden ayudarle a trabajar bien con la herbolaria o la fitoterapia, guiar experiencias chamánicas y todo lo relacionado con la conexión en la tierra es algo que les interesa muchísimo y su mejor enfoque es de forma grupal. El desafío es aprender a soltar el orgullo para permitir cambios y para lograr adaptarse a ello. Los aire son aquellas personas que ven la mayoría de las situaciones de manera externa, soñadores e innovadores y visionarios por naturaleza. Poseen habilidades que pueden ayudarles a trabajar en la canalización de información, en la recepción de energías, terapias grupales, todo aquello trabajo que pueda llevarse de forma grupal son idóneos en su área y también muy buenos músicos. Su desafío es aprender a enfrentar sus desafíos y no escapar de ellos, empatizando más con lo que lo rodea. Y el éter, el éter es otro elemento que siempre está activo en cada reencarnación. Y sin este elemento no podrían estar juntos los demás elementos. ¿Pero qué tiene que ver el alma con nuestro origen? Bueno, las emociones son la clave para tu propia evolución y para poder avanzar y despertar todas tus capacidades. Como les comenté en el anterior video, nuestro origen es totalmente cósmico. O sea que venimos de muchos planetas diferentes. Pero hay que reconocer cómo es que llegamos aquí. Pero antes de continuar, por favor, lean el siguiente mensaje. Entendido esto, ya podemos continuar. Lo primero que tiene que quedar claro es que vinimos aquí por nuestra propia decisión. No fue por arte de magia. Y muchos de nosotros no recordamos eso. Y no es un problema. Pero en cada reencarnación tú tienes un momento para despertar. Hay muchos que despiertan muy niños y hay otros que despiertan a muy avanzada edad. El despertar de conciencia no tiene una edad. Todo gira en base a tu propio aprendizaje de vida. Lo que no nos cuentan es que parte de ese origen que les comento, nosotros ocupábamos más nuestra mente que nuestra propia alma. O sea, nuestra conexión era más mental que emocional. Éramos lo que llaman los científicos suprahumanos. Eso quiere decir que el suprahumano es un ser que controla todas las capacidades psíquicas o telequinéticas y en ese origen lo más básico era poder aprender a volar. Lo cierto es que todo eso, todas esas capacidades no fueron tan importantes para ti. Había un interés aún mayor y ese interés mayor sobrepasaba toda capacidad. Era tu evolución espiritual y eso hizo que decidieras venir aquí, a esta tierra. Fue por un interés mayor, con la desventaja que eso también lo sabías, con la desventaja de que al llegar aquí sabrías que ya no podrías ocupar toda tu capacidad mental y serías un ser más emocional que mental. Y claro, eso tendría que ser así para que funcionara este entrenamiento. Y sí, es un entrenamiento. Lo que estamos viviendo es un entrenamiento, una simulación de lo que tú creas como tu realidad, que cambia con cada decisión que tomas a cada segundo. Entonces, ¿para qué vinimos aquí? Para trabajar nuestra propia evolución espiritual. Ese es todo el fin. ¿Y de qué me sirve entonces trabajar esa evolución espiritual? Me sirve para realmente llegar a conectar con la divinidad de mi ser y la fuerza creadora. Ya que no sé si ustedes saben, pero el Maestro Jesús cuando vino a esta tierra no vino a mostrarse como un Dios. Nos vino a enseñar que existe un poder creador en nosotros y que debíamos reconocer desde la humildad, la gratitud, la compasión y el amor, no desde el ego. No creamos milagros, somos todos un milagro viviente. Desde el momento que nacemos. Y en ese momento empieza tu vida espiritual. En ese momento empiezas a ser un ser espiritual. No tiene que ver con la religión que hayas elegido. Tiene que ver con tu vida, con tus experiencias. Las discusiones que tienes con tu pareja, los problemas que tienes con tus hijos, las dificultades que tienes en tu trabajo o en tus estudios, la oscuridad con la que te enfrentas en momentos de tristeza, de dolor, de miedo, de rabia. Esas son tus experiencias espirituales. Y aunque no lo quieras reconocer, eres un ser espiritual, eres un ser de luz. Aunque estés cargando con esa oscuridad, sigues siendo un ser de luz. Pero debemos reconocerlo. Y desde ese punto somos seres multidimensionales. Eso quiere decir que existimos en muchas dimensiones presentes, pasadas o futuras. Hay muchos otros planetas a la vez, porque no existe el tiempo. El tiempo está en tu cabeza, en tu mente. Eso es lo que hemos creado. En esas múltiples dimensiones existen muchos que llegaron a esta tierra
partiendo de las primeras civilizaciones a prueba en esta tierra, que fueron los lemurianos y los atlantes. Son los primeros que llegaron a probar este planeta, a ver si se podía vivir aquí. Por eso es que hay muchas personas que recuerdan esos momentos. Hay mucha gente que tú le hablas de los atlantes o le hablas de los lemurianos y conecta emocionalmente con ellos, porque hay parte de su historia en su propia genética. En cambio hay otros seres que decidieron ocupar la tecnología para encapsularse en su propio planeta, poder reencarnar en este planeta, viviendo una experiencia humana. Otros llegaron como su propia raza y se camuflaron viviendo una experiencia humana. Pero la mayoría de nosotros ya pasamos por varias vidas siendo distintas razas. Y no hablo solo de los animales. Ustedes me entenderán. Como sabrán, nuestro ADN contiene toda la información de nuestra existencia. Pero hay una parte de nuestro ADN que es algo oculto. Y lo que se oculta es que existen 12 razas que no son precisamente humanas. Y pocos científicos se han atrevido a demostrar esto. Pero cuando descubres esto y te das cuenta que está esa realidad, explota tu mente. Se abre tu conciencia, sobre todo en la parte existencial. Entonces, ¿existe vida fuera de la Tierra? Claro que sí, partiendo de la base de que lo que nos enseñaron en la escuela sobre los planetas que conforman nuestro sistema solar es una migaja, es una muestra simplemente, porque existen muchos más planetas que conforman nuestro propio sistema solar, que desconocemos lamentablemente, pero están ahí afuera y sí tienen vida. Cuando hablamos de planetas, por ejemplo, que son llamados estrellas como las Pléyades o Sirio, entre otros, en realidad son planetas que se transformaron en soles, en verdaderos soles. Y esos planetas son llamados planetas ascendidos. ¿Qué quiere decir un planeta ascendido? Que en realidad el núcleo solar, porque todos los planetas contienen un núcleo solar, igual que este, ese núcleo solar empezó a extenderse, empezó a agrandarse, a evolucionar. El planeta evoluciona. Es como acá, el planeta evoluciona a muchas dimensiones, pero el ser humano todavía no avanza en dimensiones. Me acuerdo cuando decían, no, ya vamos a pasar en la quinta o la sexta dimensión. Y en realidad no era así. El planeta podía llegar a elevarse en dimensiones, pero el ser humano no. A veces tenemos que seguir estando en la cuarta. ¿Para qué? Para razonar cosas comunes, como pagar las cuentas, ver cosas a nivel de relaciones. Todo eso tenía que ver con la cuarta o la 3D. No podemos estar en una dimensión tan alta sin antes poder haber trabajado esto que estamos viviendo como vida. El planeta sigue evolucionando. Y tu propia evolución depende de tu trabajo interior simplemente. Entonces esos planetas ascendidos están convertidos en verdaderos soles, donde la gente no se está quemando, la gente vive ahí. Ese planeta ya no depende de un sol externo como este. Tiene su propia energía, es una energía diferente al fuego y brilla independientemente. ¿Y hay seres ahí? Claro que sí hay seres ahí. Están viviendo ahí, viviendo otras experiencias obviamente. Pero eso es parte de nuestro origen. Y yo creo que este tema es bastante extenso. Pero con esto que les he entregado, les voy a dar pie a que vayan a descubrir más cosas, vayan a investigar más sobre este tema, porque hay mucho más que descubrir. Gracias por haber visto este video y les agradezco compartir y suscribirse a este canal y darle a la campanita para recibir más notificaciones sobre próximos videos que suba. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.